Bueno, no sé cuándo fue la última vez que vine. La verdad, la propuesta de venir ahora fue de mi tía, que dijo que había que hacer algo en Buenos Aires, y aprovechando de que tuve que volver a la fuerza de este camino, bueno, acá estoy. Para el que venía siguiendo el camino, hago un pequeño inciso de esto. En el camino, antes de empezar, yo había aclarado en un momento que el primer tramo iba a ser el que nos iba a poner como en práctica de saber cómo se iba a hacer todo lo demás, ¿no? Y que todo camino que empezábamos a hacer en realidad era un camino interno, ¿no? Que lo más importante era hacer un reconocimiento interno de lo que había que hacer. Entonces ese reconocimiento como que se llevó a cabo durante ese trayecto de camino y se detuvo todo literalmente para poder entender cómo hacer las cosas en el siguiente tramo. Así que eso fue lo que hizo que se detuviera, pero el camino sigue. O sea, no es que no siguió de la manera que estaba planificada como logística, pero siguió para adentro para poder entender mejor cómo hacerlo después otra vez hacia afuera. ¿Sí? Así que, como considero que no tengo tanto tiempo, me tomé solo un mes para hacerlo. Fue un poco abrupto. Pero así que bueno, hace una semana y media que volví en mí. Estoy otra vez ahí, creo. Porque veremos si es así o no. Pero que bueno, que estoy a la vez de seguir haciendo el itinerario de las charlas y los talleres, a su vez estoy reviendo un montón de cosas internas para saber cómo hacerlo hacia más adelante. Estuvimos en este último tiempo haciendo mucha tarea, mucho trabajo para organizar cómo iba a ser el recorrido y el viaje del Yo Soy, y fue como un mensaje en el cual dijeron, bueno, la logística ya está armada, ya se sabe cuáles son los puntos, qué hay que hacer, cuándo, hasta dónde y demás. Ahora el trabajo interno para poder hacerlo correctamente, ¿no? Entonces es como, bueno, ya hay una gran parte del trabajo hecho, realizado, y ahora toca hacer el trabajo interno antes de empezar así que bueno, y una de las cosas que me propuse explicar cuando volví, que es cuando fui a Chile, fue explicar un poco sobre la herramienta que vamos a utilizar durante este camino, durante este viaje alrededor del mundo, y que tenía que ver con tecnologías antiguas que están basadas en el sonido. Por eso dividí la primera charla o el primer taller en base al saito, al sayón, ¿sí? Que en realidad en la antigüedad era una lengua que permitía trabajar y entender el mundo y la realidad de una forma diferente. Entonces, explicándolo, podíamos entender mejor el mecanismo por el cual estábamos haciendo lo que íbamos a hacer alrededor del mundo. Cuando organizamos cualquier charla, cualquier taller, para el que por ahí no vino y no sabe de qué voy a hablar, yo tampoco sé. Básicamente, empecemos por ahí. ¿Sí? Esto es una breve introducción porque normalmente trato de no preparar absolutamente nada, porque los temas pueden ir para lugares que no son interesantes o que no corresponden hablar en este momento. Hace 2 días hice uno sobre preguntas nada más, en el cual fuimos guiándonos en función de las preguntas, y lo que les voy a decir es que justamente en lo que yo voy a ir hablando, cualquier pregunta que tengan me la hagan en función de lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Porque eso va nutriendo a lo mejor aspectos que yo no los tomo en cuenta y que si no les preguntan no salen, ¿sí? Así que si hay alguna pregunta de lo que vayamos hablando o viendo, me la hacen, ¿está? No hay problema de que me interrumpan. Eso sí, o sea, si estamos hablando de dimensiones, no me pregunten sobre educación porque vamos a ir a
otro tema que nada que ver, ¿sí? O si la luna es real o no. Que eso una vez me lo preguntó alguien muy descolocadamente en un lugar, cuando estaba hablando de algo que nada que ver, y tuve que hacer un paréntesis para explicar eso. Así que bueno, nada. El domingo pasado estuve explicando sobre esta herramienta debido a que todo lo que yo personalmente he iniciado en este proyecto de vida tiene que ver con traer el cielo a la tierra, y es decir, aplicar todo lo que está a nivel cósmico y universal, toda la información que ronda por el universo, aplicada acá en la materia, en función de un proyecto y proceso de humanidad. Entonces, muchas veces toca preguntarse qué es lo que queremos escuchar y desde dónde lo queremos escuchar. Porque lo que yo puedo explicar acá en relación al plano universal y cómo vamos a trabajar el plano universal en la Tierra está basado en tercera a cuarta y a lo sumo quinta dimensión, ¿sí? Pero si una pregunta surge a partir de la novena dimensión, la respuesta cambia absolutamente, ¿no? Y por lo tanto deja de ser, todo lo otro deja de tener sentido, ¿sí? Que eso es algo que estuvimos trabajando en el domingo, porque alguien hizo una pregunta que estaba hablando sobre una letra específica, y de repente alguien hizo una pregunta sobre esa letra que me llevó a explicar el tiempo-espacio. Y se fueron todos con dolor de cabeza y mareados, porque hubo un cambio de percepción del tiempo-espacio que costaba de entender. Y al haber ese cambio, todo el otro que había explicado perdió sentido, absolutamente, ¿no? Entonces la cuestión era, ¿para qué tengo que saber todo eso si en otra dimensión no tiene ningún sentido ir a activar un lugar, el planeta, sanar el cuerpo? No tiene ningún sentido, no existe nada absolutamente. Pero por eso mismo la pregunta es, ¿en qué dimensión estamos y desde cuál percibimos la realidad de las otras? ¿Sí? A partir de eso tenemos que trabajar, porque no podemos trabajar desde la novena dimensión viviendo en la tercera, ¿sí? Entonces, muchos de los que hemos venido de dimensiones como la 9, 8, 11, depende de dónde estemos, hemos venido con la conciencia de que venimos a aportar a la visión de tercera dimensión. Entonces vamos a hablar de historia, de construcción piramidal, de todas esas cosas que en otras dimensiones son un cuento de hadas, pero que para nosotros son reales, ¿sí? Entonces, cuando les explico el plan, les explico esto desde tercera y cuarta dimensión, ¿sí? Ahora, en este instante. Entre tercera y cuarta dimensión, nuestro propósito físico en esta realidad tiene que ver con poder plasmar el sistema diagramado por el universo en nuestra sociedad. Por eso, en el flyer y todo, estoy poniendo siempre ontocracia bioevolutiva, que es el objetivo, en realidad personal de mi vida, de tratar de ayudar a entender de que todas las cosas que venimos a hacer desde otras dimensiones son para aplicarlas en nuestro sistema cultural, social, humano. Después lo que pasa en otras dimensiones no nos incumbe porque estamos trabajando en esta, pero entender qué pasa en las otras dimensiones nos ayuda a entender cómo funciona el mecanismo en esta. Entonces, entender la cosmovisión, pero siendo responsables de esta visión que hemos elegido. Y dentro de esa visión, mi misión es poder trabajar en plasmar ese cielo en la tierra a través del aspecto social. ¿Cuál es el problema? Que el aspecto social es un patrón, una forma. Y ese patrón o forma no se puede modificar si no se cambia la energía de esa forma. Y esa energía no se puede modificar si la onda de frecuencia no se modifica antes. Entonces, lo que lleva inevitablemente a decir, solo puedo transformar la realidad que existe a mi alrededor solo si cambio la sintonía y la frecuencia del ser que lo compone. Entonces eso inevitablemente a muchos de los seres que hemos venido a trabajar para la sociedad nos recuerdan que tenemos que hacer inevitablemente un trabajo espiritual. Y jode un poco a veces. ¿Por qué? Porque de repente termino hablando de ángeles cuando no quería hablar de ángeles. Inevitablemente están ahí, los ángeles son un aspecto de la realidad que están, que
se mueven, que nos influyen, pero que nos termina metiendo en el aspecto espiritual cuando yo quería ser más práctico, ¿no? Pero esta siempre fue una lucha entre aquellos que están del otro lado, en los otros planos, y los que estamos en este. Personalmente, esa lucha de no quiero ser encasillado en el mundo de la espiritualidad, porque quiero ser práctico, ¿no? Pero sin embargo, para ser práctico, tengo que ser espiritual, ¿no? Es esa paradoja. ¿Y por qué? Porque solo soy coherente con la transformación de mi entorno cuando estoy alineado con mi propósito del ser. Si yo no me alineo con mi propósito del ser, todo lo que está alrededor no vibra correctamente y por lo tanto no fluye, no funciona. Todo se empieza a estancar en patrones preestablecidos, que no son de mi ser, sino que son de seres anteriores. Entonces, al tener en cuenta esto, lo que sucede es que inevitablemente tenemos que ir a buscar el trabajo interno, el trabajo espiritual, el trabajo de desarrollo del ser para poder colaborar con cualquier trabajo externo. Y otra cosa que también estoy aclarando, que he hablado sobre la red planetaria. Sí, estuvimos hablando mucho sobre la red planetaria, pero no desde una visión planetaria, no desde hay que ir a hacer esto para salvar al planeta o por lo que sea, sino que lo hacemos por el simple mecanismo de que la Tierra nos creó por alguna razón y que cada uno tiene una razón específica para cumplir dentro de la Tierra. Y cuando vamos a hacer tareas en el planeta, no lo estamos haciendo para el planeta, lo estamos haciendo para cada uno de nosotros, porque el planeta es nuestro cuerpo, es el cuerpo que conformamos todos. Entonces, no vamos a decir que es una tarea planetaria o una misión que si no se cumple el planeta se destruye o algo así, sino que es simplemente una necesidad biológica del planeta de ser coherente con el proceso que está viviendo. Y entonces yo, como parte de ese cuerpo, acciono, ¿sí?, en mi función y mi rol. Y lo que estuve explicando dentro de esto fue cómo en la antigüedad había algo que se nos enseñaba que era fundamental, y era todo aquel que va a ser un líder de pueblo, todo aquel que va a cambiar una realidad social, inevitablemente primero tiene que saber liderarse a sí mismo, ¿sí? Y el trabajo es, yo solo me puedo guiar a mí mismo, me puedo dirigir el resto si aprendo a dirigirme a mí mismo. Entonces, antes, en la antigüedad, el proceso de transformar la realidad de cualquier político, de cualquier líder en la sociedad, inevitablemente tenía que ser un proceso interno muy fuerte, ¿sí? Tenía que pasar por todos los aprendizajes del ser para poder enfrentarse realmente a ser coherente con todo lo que teníamos que hacer. Y una de las cosas que tenía que saber ese ser, esa persona, era hablar con propiedad. Y hablar con propiedad significa no hablar un idioma, sino hablar con la frecuencia correcta en la cual yo voy a determinar toda la realidad que hay a mi alrededor, ¿sí? La frecuencia, la palabra, la intención era fundamental. Por eso una de las claves que se enseñaba en la antigüedad era el idioma. Esto fue lo que me llevó el domingo a practicar, tratar de explicar algo de ese idioma. Este idioma del Saitu era útil para poder entender nuestra percepción de la realidad y cambiarla a partir de la palabra. Todos sabemos que la frecuencia modifica realidades, ¿sí? La frecuencia modifica realidades y por lo tanto son, como se dice, son la vibración de la realidad. Cuando yo la intenciono, empiezo a modificar el patrón molecular de todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, si yo empiezo tomo conciencia de esto y empiezo a utilizar las palabras desde el punto coherente, todo lo demás empieza a modificarse. Por lo tanto, en la antigüedad se enseñaba letra por letra, palabra por palabra, con una intención fundamental, específica, que ayudase a entender cómo transformar mi realidad y toda la realidad externa. Esto lo fui entendiendo en esta lengua hace muy poco en realidad, por eso lo quise compartir ahora y quiero compartir un poco de esto ahora.
porque cada palabra, cada letra nos ayudaba a entender el medio, el entorno, la realidad, las dimensiones, los conceptos, desde un punto de vista totalmente diferente. Se hablaba conceptualmente, se hablaba con la intención de transformar la realidad, ¿sí? Entonces, este poder era lo primero que se tenía que enseñar durante la infancia, durante la adolescencia, para que pudiésemos ser creadores de nuestra propia realidad, frecuencia. Esta lengua, en una primera instancia, cuando yo la empecé a recordar, que tenía 11 años, no tenía ningún sentido para mí recordar esto, no tenía ninguna lógica en el sentido, por lo tanto lo usaba para hacer un machete. Era la única utilidad que le encontraba, porque nadie lo entendía, ¿no? Entonces, en el banco me anotaba todo, él sabía mejor. Forma de utilidad. Y entonces, con el tiempo la fui utilizando para expresar conceptos que no entendía, e incluso nombrar cosas que no sabía cómo explicarlas en idioma español, ¿no? Como el Harbutum, Atratunti, Arsayam. Son todas palabras que se usaban en aquel idioma para designar intenciones o aspectos que no sabía cómo explicar. Registros akáshicos, se llamaba el Thamfiora, ¿sí? Cada cosa tenía un nombre específico que los empecé a usar, los seguí usando hasta que ciertas personas me dieran las palabras específicas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que dentro de esta lengua había códigos que ayudaban a entender la realidad desde un punto de vista diferente. Y que eso permitía saber que cada vez que pronuncio una palabra, que cada vez que estoy diciendo una intención, todo lo demás empieza a moverse, que la realidad estaba ahí. Entonces me di cuenta de que cuando yo quería enseñar el idioma, que había algunos que querían aprender el idioma, yo dije, ¿para qué? Si no me va a servir para nada. ¿Con quién lo van a hablar? Yo lo hablo con mi gato, imagínense. O sea que, ¿con quién van a poder hablar de esa lengua que no tiene ninguna lógica? ¿No? Pero había otra lógica a entender. Lo primero que fui explicando siempre fue las vocales, ¿sí? Que es lo más fácil, porque cuando pasamos a las consonantes, empezamos a entrar en el mundo diverso de la realidad de los patrones. Y los patrones son más difíciles, es más fácil trabajar con las vocales. Entonces por eso les fui enseñando en algunos videos cómo utilizar las vocales. Todo, como vengo explicando hace mucho tiempo, en el universo todo empezó con una onda de frecuencia, todo empezó con un sonido específico. Y ese sonido fue generando diferentes ritmos, que fue creando las olas de tiempo-espacio y creando todas las dimensiones que conocemos y la estructura del universo tal y como la creamos. Pero todo nace a partir de una intención de vibración. Entonces, para los antiguos, esas intenciones son libres, no tienen condicionamientos. Son expresiones del universo. Esas expresiones se expresan en diferentes niveles de vibración, las cuales, pasando por una onda de frecuencia, suenan como vocales, ¿sí? Entonces vamos pasando desde la A a la U, pasando de lo más alto hasta U, ¿sí? Bien grande. Entonces se pasa por todas las ondas de frecuencia. Las vocales son libres y en tanto se va expresando cada una de esas vocales, aparecen los límites. Y esos límites son las consonantes. Lo que quiero que trabajemos acá es entender el universo desde esa perspectiva, ¿sí? Entender esa creación desde esa perspectiva, lo cual nos puede ayudar a entender también después la tarea planetaria de la red, el tiempo-espacio desde otro punto de vista y cómo hacernos responsables aquí y ahora de un montón de realidades externas que a lo mejor no entendemos por verlas separadas. El universo como surge de un centro y desde el centro todos los puntos se ven a la misma distancia, es muy difícil tratar de explicar cuál fue realmente el origen, o qué fue lo primero que surgió, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que siempre me cueste saber por dónde voy a empezar, básicamente, porque todo está a la misma distancia, toda la información está ahí a la misma distancia, solo tenemos que decidir por dónde empezamos, ¿sí? Esta información. Entonces, creo que se vea ya de lejos cuando
vayan notando. Si no ven algo, me van diciendo, ¿sí? Entonces, en esta lengua, como se enseñaba en la antigüedad, lo que vamos a ver ahora es cómo se diseñó el sistema universal, dónde yo me ubico dentro de eso y cómo puedo utilizar esas herramientas para transformar esa realidad desde mi posicionamiento, ¿sí? Que va a transformar toda la red en definitiva. Si me mareo un poco y ven que voy divagando, es porque este lugar es de cazafantasmas. Entonces, la cuarta dimensión está muy presente. Denso. Sí, ayúdenme y respiren profundo. Y estemos en la tercera. Debe estar Lorca dando vueltas. Quirigoyo. Sí, bueno, todos pasando por acá. Caballo, carroza, bailando, bueno. Entonces, yo he venido explicando hace tiempo con las vocales de que en principio nosotros tenemos tres intenciones en el universo que son las primeras que surgen para generar absolutamente todo. Y que son las mismas intenciones que tenemos nosotros todos los días y lo hacemos inconscientemente, constantemente, que es respirar, ¿sí? El universo lo primero que hace es respirar, de una forma totalmente diferente. Se llama contracción, retención y distensión, ¿sí? Que sería, en realidad, para la antigüedad, tres aspectos silenciosos en los cuales expreso las diferentes realidades. Entonces, una es respiro, inspiro, retengo, expiro. ¿Sí? Eso resume absolutamente cómo funciona absolutamente todo el universo. En la antigüedad esto se llamaba las tres H's. Voy a tratar de vamos a empezar al revés de cómo terminan normalmente las charlas. Entonces, empieza por las tres H's. Las tres H's son mudas, son tres respiraciones. ¿Sí? Las tres respiraciones. Entonces, esto es lo que hace el universo que llamamos la nada. ¿Sí? La nada, la meditación y la creación del todo. Y de ahí, empezamos con esto. De ahí. ¿Tenían calor? Sí, está haciendo. Entonces, es la nada y el todo y el momento de meditación. Nosotros ahora estamos en el todo, porque estamos observando la realidad, ¿sí? Pero hay diferentes vibraciones en las que se mueven estas diferentes realidades. En una primera instancia está el nivel espiritual, el plano espiritual, que se divide en tres, que son la A, la E y la E. El plano espiritual son los primeros sonidos que surgen en el universo y son las dimensiones, podríamos decir, dimensiones iniciales, ¿sí? No superiores, son las dimensiones iniciales. Luego están las dimensiones del centro, son las I, U, U. Y luego tenemos esta realidad que estamos viviendo ahora, que son la O, U y la U. A, E, I, U, U. O, U, U. Son las 9 dimensiones, ¿sí? Las 9 dimensiones del espacio atravesadas por tres aspectos, ¿sí? La nada, la meditación, que es la integración, y el todo. ¿Está? Son entonces 12. ¿Sí?
¿De la creación? ¿Todo la que no entendí? No escuché. La creación. ¿La creación? Sí, todo. Todo forma parte de la creación. La nada y el todo forman todo parte de la creación. En realidad creación comparte la raíz con creencia. ¿Sí? Todo esto forma parte en realidad de una meditación constante, ¿sí? En el cual retengo, ¿sí? O sea, me inspiro, ¿sí? Que es la inspiración que todos recibimos de la divinidad. Inspiro, retengo para observar, que es el proceso de observación de eso, y después lo expiro, que es la expresión, ¿sí? Entonces, todo un proceso de creación y de creencia. El universo en realidad está constantemente cantando y pensando todo lo que surge. En realidad, todo esto pasa a ser parte de una creación. Acá. ¿Qué son estas? Las diferentes ondas de frecuencia. Son 12. Las 12 dimensiones de la existencia. 9 son en las que nosotros vivimos. Las otras nos atraviesan. Son cuánticas, van más allá de una perspectiva. Son la esencia del mismo ser, ¿sí? Que es la respiración y la expiración. Entonces, estos 12 niveles o 12 frecuencias son las que nos van a condicionar en la creación constante, en todo lo que existe, en todo lo que somos. Saber dónde estamos ubicados en este tiempo-espacio, en estas diferentes dimensiones, hacen que podamos empezar a transformar la realidad desde el lugar donde estamos, ¿sí? Nosotros estamos en la parte más densa de la creación y por lo tanto estamos entre una de estas letras. Estas letras, ¿qué son? Cada una representa el camino del espíritu hacia el nacimiento, hacia la vida, hacia la creación. La primera letra, que es el primer sonido, es la letra del espíritu. La segunda es la letra de la conciencia. La tercera es la letra de la verdad. La cuarta es la letra del equilibrio. La quinta es la letra del ser. La sexta es la letra de la creación. La séptima es el fruto de esa creación. La octava es el camino a tomar, el sendero a tomar en esa creación, y que va a tomar el fruto. Y Wu es cuando vuelve al origen, o sea, vuelve a surgir. Entonces, Au, ¿sí? Au, o en un sonido único que es el Om, ¿sí? Son todas las vocales juntas. Lo que hacen es resumir en una única frecuencia todo el camino que el ser va a hacer. ¿De qué forma? Cíclica. Empieza con la A y termina con la U. Om. Todas juntas, ¿sí? Y hacia el centro empieza a vibrar. Entonces, es un sonido que resume absolutamente todo el proceso de la creación. Por eso cada vez que tenemos que volver hacia adentro y conectarnos con nosotros, solemos ir hacia ese sonido. Sonido nasal, sonido vocálico o el Om-Au, ¿sí? Que es el camino completo. Entonces, en cada una de estas dimensiones que tenemos acá, nosotros vamos a ir transitando por diferentes aspectos que cuentan una historia. Este ser, en su respiración, va creando en su mente una idea constante. Pero para que esa idea surja, tiene que empezar a expresarse a sí mismo. Entonces, primero se reconoce como quien es, se reconoce como espíritu. Y dice, debo tomar conciencia de mí mismo para saber cuál es mi verdad. Y así en equilibrio encontrar mi ser para crear un fruto que me permite encontrarme en diferentes senderos para volver a mí. ¿Sí? Es el